Ante la situación actual que tenemos en el mercado, es muy importante tener herramientas para protegerte las caídas y conseguir ganar dinero gracias a ellas. Entonces, vamos a ver una serie de estrategias o coberturas que nos van a dar esa posibilidad gracias a las opciones financieras. Quédate, que empezamos. Bien, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Que es un vídeo cortito de unos 10 minutos y vamos a aprender a cómo protegernos frente a las posibles caídas que puedan tener nuestras acciones, nuestras posiciones en los índices o en cualquier tipo de activo. Porque ya podemos adelantar que esta estrategia sirve para cualquier tipo de subyacente. Entonces, estas coberturas sirven para protegerme ante esas caídas. Pero claro, hay que entender antes de empezar que las coberturas es muy complicado hacerlas durante las caídas, sino que es un trabajo previo que debe hacer el inversor ante la visión de una posibilidad de posible caída. Además, también tenemos que recordar que todas las coberturas que vamos a ver en el vídeo de hoy son dirigidas o enfocadas hacia escenarios donde el mercado está bajista, ¿vale? Si queréis, si gusta este vídeo y si en comentarios dejáis que queréis ver también la otra posibilidad, podemos ver un vídeo de cobertura alcista, que también puede ser muy interesante y nos puede hacer ganar dinero gracias a ello, ¿vale? Entonces, una vez explicado eso, vamos a identificar en primer lugar qué es una cobertura, que al final es una operación financiera, en este caso enfocada a las opciones financieras, que sirve para reducir o eliminar el riesgo de pérdida de una posición, en el caso de que el mercado esté bajista. ¿Cómo? Tomando una posición contraria o compensatoria en un instrumento relacionado o en el mismo instrumento, ¿vale? Entonces, tenemos que entender esa cobertura como un seguro, como un escudo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pagar una prima, en la mayoría de las ocasiones, veremos que hay otras en las que no, en las que nos va a servir como seguro. ¿Para qué? Para si el mercado sufre una caída, tener la posibilidad de o reducir las pérdidas que tenemos, por eso ponemos aquí las características pérdida limitada, o de ganar dinero gracias a ello, porque conseguimos, antes de que se produzca, identificar una posición bajista del mercado, abrimos una cobertura y conseguimos ganar dinero gracias a ello. Aunque al principio nos cueste dinero porque tenemos que pagar una prima, en el desarrollo de la posición, si el mercado cumple nuestra expectativa, conseguiremos cobrar prima en lugar de haber pagado, ¿vale? Ahora vamos a ver todas las posiciones y lo voy a entender mucho mejor. Otra de las características que tiene estas coberturas es que tiene un tiempo limitado. Como siempre, en las opciones financieras tenemos una fecha de vencimiento. Entonces, esa fecha de vencimiento va a limitar la capacidad que tiene el mercado de hacer lo que nosotros esperamos, porque puede darse la situación de que sí que haya una situación bajista dentro del mercado, pero no en el tiempo o en la fecha de vencimiento que nosotros hemos elegido, ¿vale? Lo normal para hacer este tipo de cobertura suele ser entre los 30 y los 90 días, siendo una fecha óptima los 45, 50 días, por la influencia de la teta, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tenerlo muy en cuenta y luego tenemos que tener también en cuenta la proporcionalidad a la hora de abrir las posiciones, porque tenemos que saber que si hacemos posiciones más arriesgadas, pues será más complicado que tengamos resultados beneficiosos. Es decir, si yo hago una cobertura para una posición que está muy alejada del dinero, es decir, hago una cobertura del SP500, que ahora mismo está cotizando en torno a unos 6.335 más o menos en el cierre del viernes, y hago una cobertura para los 5.700. Pues lo normal es que esa cobertura que yo he hecho me cueste el dinero, haya pagado una prima, pero no sirva para nada porque está muy alejada. Sin embargo, puede darse situaciones donde la haga muy cercana al dinero. Imagínate, hago una cobertura en 6.200 y que consiga el beneficio o que, en función de la estrategia que haya elegido, resulte la operación perdedora. Porque ahora vamos a ver distintas estrategias donde la pérdida está limitada o no está limitada, ¿vale? Y luego, por último, tenemos que ver la importancia del VIX. En contextos de mucha volatilidad, estas coberturas van a ser útiles, pero como he dicho al principio, esa cobertura tiene que hacerse a priori. No puedo esperar a que el VIX esté por encima de 40 para intentar hacer cobertura. ¿Por qué? Porque van a estar muy caras. Entonces no va a tener sentido realizar ese tipo de cobertura, ¿vale? Entonces, visto eso, más o menos tenemos un enfoque general de cómo funciona. Ahora vamos a ver el camino hacia la decisión.
cuándo y cómo hago unos pasos a seguir para llegar a ese camino hasta tomar el seguro, que es la cobertura. Entonces, con el objetivo de que sea lo más eficiente posible, de que nos cueste el menor dinero posible y consigamos ganar el mayor dinero posible siempre, lo primero que tenemos que hacer es identificar el riesgo a priori siempre para que la cobertura tenga sentido, elegir un instrumento, ya sea la acción que tengo o las 100 acciones, el SPX para mitigar el riesgo de mi cartera de acciones o cualquier tipo de activo que yo esté operando. Luego tenemos que seleccionar el strike y el vencimiento, porque como hemos dicho, un strike muy alejado del dinero no tendrá mucho sentido y uno muy cercano puede que nos penalice. Y el vencimiento, pues ya sabéis que entre 45, entre 30 y 90 días es una cobertura lógica. 45 días suele ser la fecha óptima, pero que va a influir en cómo veamos nosotros el mercado. Y luego, por último, ¿cuándo la debo de hacer? Siempre antes. Si compramos las coberturas cuando hay muchísima volatilidad, van a ser muy caras y no va a tener sentido y no va a impactar como nosotros queremos en nuestras carteras, ¿vale? Entonces, siguiendo esos 4 pasos, vamos a ser capaces de formar una estrategia que proteja nuestra cartera y a la vez nos reporte beneficios, que es lo que buscamos, con una posición contraria al entorno general del mercado. En este caso, que ya hemos dicho al principio, en este vídeo son bajistas, ¿vale? Siempre para el mercado bajista. Entonces, vamos a ver 4 estrategias o las coberturas más usadas y vamos a hablar de cada una de ellas para que las tengáis presentes. Primero, tendríamos en primera posición una compra de put o protected put, que es literalmente comprar una put sobre lo que posee. Luego tenemos un collar, que habéis escuchado la famosa expresión del collar de JP Morgan. Pues tendríamos una put comprada y una call vendida. Ahora entraremos más en detalle. Y también tenemos los bear put spread, que en muchas ocasiones no habréis escuchado tanto a Río como a mí hacer bull put spread, que esas son estrategias alcistas. Pues en este caso tendríamos bear put spread, que sería un spread a débito, donde estamos pagando nosotros por la operación. Y por último, la operación más arriesgada de las 4, el ratio put spread, donde compramos una put y vendemos 2 con un strike más bajo. Y ahora entraremos a ver cómo funciona. Pues bien, el protected put tiene 2 variantes, una donde tenemos las acciones y otra donde no las tenemos, ¿vale? Aquí lo que estamos intentando es comprar una put. Lo normal es para limitar las pérdidas de una posición larga. Tu pérdida máxima queda fijada al strike elegido. Es decir, si yo compro una put en 70, como veis aquí en el caso de Uber, pues a partir de 70 tendré derecho a vender mis acciones. ¿Mi break-even dónde estará? Pues en los 70 más la prima que he pagado, que en este caso, si nos fijamos por aquí, está en 65,07, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo en este escenario, como veis, no tengo las acciones compradas. Pues bien, ¿de qué sirve también esto? Esta protected put o esta compra de put sirve también de posición especulativa, porque al tener el derecho de soltarla a 70, puedo aprovecharme la caída. Es decir, puedo soltar una operación a 70 y luego recomprarla en 50. Entonces, tendría esa posibilidad de ganar dinero en el enjuague. Por eso, sin las acciones, la compra de put es una posición especulativa donde podemos conseguir dinero y ganar dinero gracias a las bajadas, ¿vale? Ahora vamos a verlo con las 100 acciones compradas. En este caso, imaginaos que llevamos 100 acciones compradas de Uber a 40 dólares. Pues fijaos, mi beneficio, si Uber sigue subiendo por encima de 70, pues va a seguir subiendo, claro está. Ahora bien, si baja por debajo de 70, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo he soltado mis acciones a 70 o mi break-even, en el que sea. Entonces, fijaos, voy a ganar 2.500. ¿Por qué? Porque tenía ese derecho de venta. A partir de 70 yo digo, de 40 a 70 el beneficio que quiero asegurar al 100%. Pues tengo esa put comprada y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces no estaría expuesto a lo que pasa en el mercado. Eso en cuanto a la compra de put. Luego vamos a dar el salto y vamos a ir a los collars, donde combinamos una put comprada, como hemos dicho, aquí lo estoy viendo en 65, con una call vendida, más arriba, en 75, ¿vale? Aquí os fijáis, 65 la put y 75 la call. ¿Qué pasa aquí? Que la prima de la venta de la call financia la compra de la put, dejando la cobertura a un coste casi nulo. ¿A cambio de qué? De limitar la ganancia. ¿Por qué? Porque si yo compro las acciones de Uber a 68 y tengo una call comprada a 75, ¿qué va a pasar si se va a 78? Que tengo que vender esas acciones y consecuentemente tendré
que dejar de ganar dinero. Ahora bien, tengo también una put comprada en 65 donde voy a dejar de perder dinero, ¿vale? Estos strikes, pues como bien hemos dicho al principio y en concepto de proporcionalidad, los podemos acercar o alejar más en función de cómo nosotros queramos establecer el call. Pero si esta es una situación donde yo abro una posición, no puedo estar muy pendiente por cosas de la vida y sin embargo tengo tanto zona de salida como zona de salida tanto por arriba como por abajo, perdón. Sería muy útil y te da tranquilidad a la hora de posibles escenarios bajistas y a un coste muy, muy pequeño, porque fijaos que estamos teniendo la cobertura a un coste de $41, ¿vale? Eso en cuanto al collar. Ahora tenemos el Bear Put Spread, que es literalmente un spread a débito, donde lo que queremos es pagar una prima en vistas de que el mercado puede hacer un escenario bajista. ¿Qué nos interesará a nosotros? A nosotros nos interesará que Uber sea bajista, porque ya estáis viendo en el gráfico cómo en una Bear Put Spread que tenemos la venta de la put en 70 y la compra en 82,5, un ejemplo típico que da Optional, no os calentáis mucho por los strikes. Nos interesará que siempre Uber esté por debajo de la zona de $74 como mínimo, porque es nuestro break-even. Ahora bien, si consigue estar en la zona de $70, fijaos, me quedaré con un máximo de beneficio de $385, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que debe ser un escenario bajista dentro de la posición. Es justamente al contrario que una bull put spread y nos está protegiendo ante posibles caídas de la acción. Esto, lo mismo que estamos haciendo en Uber, se puede hacer en la SPX para proteger una cartera de acciones global, donde el SPX está cayendo, el SP500, y las acciones, mis acciones de la cartera están cayendo. Tengo una bear put spread que me costó un dinero, pero me está dando beneficios y consigo mitigar las pérdidas que tenía en mi cartera de acciones, ¿vale? Esto es muy interesante, sobre todo para todos aquellos que tenéis acciones, que no sois tan operadores de opciones y queréis proteger vuestras carteras, ¿vale? Y por último, tenemos la posición más arriesgada, el ratio put. Aquí compramos una put y vendemos dos put con strikes más bajos. El coste puede ser literalmente cero o a crédito, pero literalmente asumes que si el activo cae con mucha violencia, va a tener que comerte las dos ventas de put. Entonces, lo que buscamos no es tanto un escenario bajista, sino un escenario más lateral bajista, donde se quede en los rangos que nosotros hemos estipulado. Fijaos aquí, si se queda en la zona de 54 tendríamos la ganancia máxima. Sin embargo, si se va acercando a la zona de 40, cada vez ganamos menos y a partir de 40 comenzamos a perder dinero. Entonces, aquí era la estrategia donde decía que el riesgo no es limitado, sino que está más bien ilimitado también, entre comillas, porque ya sabemos que una acción como mucho se puede ir a cero, ¿vale? Entonces, esta sí que es verdad que es la posición más arriesgada, también es una posición asimétrica y algo mucho más avanzada. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que es para inversores más expertos. A ver, aún así, la queríamos traer para que veáis cómo funciona y veáis que puede ser también una posible opción, valga la redundancia, para escenarios bajistas que no sean tan agresivos, ¿vale? Entonces, vistas estas cuatro posiciones, vistas cómo funcionan las coberturas y entendiendo que estamos dentro de un mercado bajista, ¿qué tipo de cobertura usarías tú? Déjamela en comentarios y di, pues yo operaría sobre este activo, yo operaría sobre este activo, con una ratio, con una bear, con una compra de put. Así podemos aprender todo y ver cómo pensamos todos los inversores de Devil Investor. Además, si ya te suscribes y dejas un like, hace la gracia completa y nos ayuda a seguir creciendo, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos y nos seguimos viendo siempre a través de YouTube, a través de X y a través de todas las plataformas. Chao, chao.